Hay victoria en Jesús, mis amados hermanos, que Dios me los colme de sus más ricas y dulces bendiciones. Estamos desarrollando una serie de estudios a la cual la hemos titulado la oración. En esta tercera parte, mis hermanos, yo quisiera compartir con ustedes una oración preciosa descrita en la palabra del Señor como es el Padre Nuestro. Para algunos, una oración modelo. Para otros, esto ha servido como rezo. En fin, yo quisiera, a la luz de la palabra del Señor, analizar este modelo de oración. Y lo vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Voy a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Posteriormente vamos a cotejar con otras versiones de Biblia. Dice así como prefacio Jesús y la oración. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ir desglosando este pasaje bíblico, hermanos, porque hay una riqueza detrás de este texto bíblico. El pasaje empieza diciendo que Jesús estaba orando en un lugar y que cuando terminó de orar, uno de sus discípulos, sin decir el nombre, quién fue, se acercó y le preguntó acerca de esto de la oración. Específicamente le pidió que le enseñara a orar. Me parece que es una petición sincera. Creo yo que no hay malicia en esa pretensión. Y Jesús les dijo, ¿no? En el versículo 2, 3 y 4, cómo se debía orar, el modelo, una especie de modelo de oración. Hermanos, dice este discípulo, enséñanos a orar. Si nosotros nos remontamos a la historia, ustedes sabrán que los rabinos, los maestros del pueblo de Israel, constantemente escribían oraciones y muchas veces esas oraciones eran repetidas, servían como especie de rezos. Conscientes de esa práctica que hasta el día de hoy los rabinos actuales practican. De hecho, en el muro de los lamentos, ustedes sabrán que el muro de los lamentos es una pared, una antesala o una especie de pared de cerramiento a lo que antiguamente se conoció como el templo de Israel. Los judíos muchas veces se acercan a esa pared, a esa gran pared antigua, y escriben peticiones en esas pequeñas endijas, depositan esas peticiones, muchos de ellos sientan su frente sobre ese muro y comienzan a repetir oraciones, hacen rezos. Hermanos,
Orar pareciera ser un ejercicio muy fácil, pero este ejercicio tiene una estructura que debe ser empleada. En el caso del discípulo que se acerca al Señor y que con toda sinceridad le pide que éste le enseñe a orar, el Señor no le expresó una oración cualquiera, no fue una oración cualquiera. Miren, acerca de esto de enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, refiriéndose a Juan el Bautista, aquel profeta que preparó el camino para el Mesías de Israel en su primera venida, Jesús. Dice en el libro de Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, si por favor todos me acompañan a esta concordancia para ir desarrollando este tema. Este tema de la oración del Padre Nuestro es preciosísimo, hermano, y yo quisiera que ustedes lo estudien con toda la seriedad del caso, que dediquen un buen tiempo a este tema, porque hay mucha revelación detrás de esta oración. Dice en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 7, Jesús y la oración, nuevamente como prefacio. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es decir, ya oraron, lo hicieron públicamente para que los demás los vean. Bueno, ahí está su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones. Es decir, los rezos aquí no sirven. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Uy, hermanos, este texto bíblico me parece que si bien nos revela el proceder en la oración, creo yo que de entre líneas se puede entender que hay una exhortación. Y para descifrar de mejor manera este tema, yo quisiera que veamos en la versión traducción lenguaje actual. El mismo texto bíblico se los voy a leer. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oren de pie en la, por eso oran de pie en la sinagoga y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierra la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues, Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios le va a hacer más caso. Miren ustedes, hermanos, lo que expresa Jesús. Jesús está poniendo en evidencia la hipocresía de muchos. Y de hecho esto puede pasar entre nosotros los cristianos. Esperamos la admiración de los hombres y la admiración de los hombres vamos a obtener como recompensa. Se supone que, hermanos, la oración es un momento de intimidad con Dios. Es un momento donde nosotros reconocemos a Dios a través de la oración. Y la única comunión que nosotros queremos tener a través de la oración es con Dios, no con los hombres. Hermanos, si a usted lo mueven los hombres, no va a tener ninguna comunión con Dios. Esto es algo entre dos, usted y Dios, Dios y usted. Pero hay quienes que a través de palabras bonitas, a través de versos que parecieran ser los versos de Pablo Neruda, a través de oraciones que parecieran ser simplemente una recitación elocuente, piensan que Dios los va a escuchar, piensan que van a obtener el favor de Dios y no es así. Jesús nos enseña que la oración implica intimidad con Dios.
Por eso nos manda, nos ordena que cuando oremos lo hagamos en secreto, en nuestra habitación, en nuestro cuarto de guerra. Cerradas la puerta de nuestra habitación, podamos orar a Dios en secreto, sin que nadie nos vea. Porque el propósito de la oración no es que los hombres nos vean, nos escuchen. Uy, qué espiritual es el hermano Daniel, cómo ora. Escucha la oración del hermano Daniel. Impresionante su elocuencia. No, esa no es la motivación en la oración. No, lo importante en la oración es la intimidad con Dios. Miren, tanto en el pasaje que leímos en el libro de Lucas capítulo 11 y en este pasaje de Mateo capítulo 6, Jesús dice, ora a tu Padre, ora a tu Padre. Si volvemos a la cita bíblica de Lucas capítulo 11, cuando este discípulo se acerca y le pide que por favor le enseñe a orar, dice, cuando oréis en el versículo 2, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. En la cita bíblica de Mateo capítulo 6 dice, ora a tu Padre que está, ora a tu Padre en secreto, ¿no? Ingresa a tu habitación, ora a tu Padre en secreto. Es decir, la oración, tanto en el pasaje de Mateo capítulo 6 como en este pasaje de Lucas 11, se la dirige a Dios Padre. La oración va dirigida a Dios. Miren, el nombre de Dios, el nombre de Dios representa su carácter y sus atributos. Padre, en el hebreo, Abba, papito, Padre. Y reconocemos en Dios ya no solo a Jehová de los ejércitos, a Yahvé, a Jehová el León, a El Shaddai, sino que reconocemos en Dios a ese padre que cuida de sus hijos, que bendice a sus hijos. Miren, hay unos salmos que quiero tomarlos como referencia para ahondar más acerca de este tema de dirigir la oración al Padre. Si vamos al libro de Salmos, por favor, me acompañan todos al libro de Salmos, capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8. Leamos del versículo 1 al versículo 9. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Salmos capítulo 8, versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos, para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios, entre minúscula, ¿no? Dios escrito en minúscula. Lo rodeaste de honor y deidad, lo hiciste autoridad sobre tus obras, lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas, los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar y sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Miren cómo el salmista reconoce el nombre de Dios y toda la gloria que eso implica. Reconocer a Dios en la oración es importantísimo. La oración es como una carta que uno dirige, ¿verdad? Y esa carta lleva consigo un remitente, un destinatario. La oración va destinada al Padre. Hay un remitente que es Dios, el Padre.
Salmos capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra del Señor: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ese es Dios, que no desampara a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Ese es Dios, hermano. Salmos capítulo 22, verso 22. Vamos a tener que leer algunas citas bíblicas, mis hermanos, y que los motivo a que se esfuercen. Dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 22, verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Qué precioso, hermanos. Qué precioso que haya una congregación que reconozca el nombre de Dios, que haya un pueblo que clame al Padre, que busque al Padre, que le pida al Padre. En Salmos capítulo 52, verso 9. Salmos capítulo 52, verso 9. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. En la versión Reina Valera contemporánea se lee así: yo te alabaré siempre delante de tus fieles, porque has actuado en mi favor. Por siempre confiaré en tu nombre, porque es bueno confiar en ti. Qué precioso, qué precioso. Y miren, en este modelo de oración, el Padre Nuestro, Jesús empieza la oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo. Es decir, Jesús reconoce que hay que dirigir la oración al Padre. Sabe dónde está el Padre. Si volvemos a la cita bíblica en mención en Lucas capítulo 11, dice la palabra del Señor en el versículo 2: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que hay que santificar el nombre de Dios, reconocer que Dios es santo, 3 veces santo. Santo, santo, santo es Dios. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Es decir, hermanos, que la voluntad de Dios debe brillar, no solo en la tierra, sino aún en el mismo cielo. Ese cielo que cubre toda la tierra. La voluntad de Dios debe ser interpuesta en cada vida. Queremos vivir la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Dice en el versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabiendo que Dios es Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, de él viene todo. De él viene nuestro sustento, de él viene nuestra alimentación, de él viene nuestra salud, de él viene nuestra fuerza, de él viene nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, las oportunidades vienen de Dios. De Dios viene todo, hermanos. Y reconociendo eso, Dios es nuestro proveedor del pan. Dios no nos ha desamparado. Dios nos provee cualquiera que fuere nuestra necesidad. Y sigue el texto bíblico: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, que la práctica del perdón, el perdón propiamente es una acción que todos los creyentes debemos poner en práctica. Usted perdona porque Dios a usted lo ha perdonado. Usted debe extender el perdón a aquellas personas que lo ofenden, a aquellas personas que le hacen males, daño. Dios, de igual forma, a usted también lo perdonó.
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta versión de Biblia, la Reina Valera 1960, en esta última parte de este texto bíblico comete un error en la traducción. Dios no tienta a nadie, hermanos. De hecho, esta última parte de este versículo 4 está mal traducido. Yo voy a leer tres versiones adicionales para que nosotros podamos cotejar esta última parte del versículo 4. Dice así acá en la versión Reina Valera contemporánea: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas, y no nos metas en tentación. Aquí ya no aparece más líbranos del mal. En la versión traducción lenguaje actual dice: perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos hacen mal. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Creo yo que esta versión lo traduce de una mejor manera. Y de hecho, el sentido es ese. Cuando vengan las pruebas, que nosotros podamos ser fortalecidos por Dios, para que las pruebas no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen a Dios. En la versión Dios habla hoy, se lee así: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Miren, respecto a esto de que Dios no tienta a nadie, dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, unos libros más adelante, en el capítulo 1, vamos a leer versículos del 12 al 14. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 14, dice el apóstol: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, ojo, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, su propia naturaleza pecaminosa es quien lo induce a pecar. De hecho, la Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. Esta carne, esta carne que es débil y que le gusta probar el pecado, es la que muchas veces cae en tentación. Obviamente, hay un tentador que es el enemigo. Ciertamente el enemigo sí es tentador. Él siempre va a buscar modos para hacer que las personas caigan en pecado. Los va a inducir a hacer cosas que a Dios lo ofenden. Entonces, teniendo en claro por este pasaje bíblico, podemos darnos cuenta que Dios no es que nos mete en tentación, todo lo contrario. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, le pedimos a Dios que estas pruebas, estas dificultades no nos aparten de Él, sino que nos acerquen mucho más a Él. Tengamos presente esto. Mas líbranos del mal, mas líbranos del mal. Miren, Dios en su palabra nos ha dado, nos ha dejado muy en claro que en esta historia existe el bien y existe el mal. Desde la antigüedad, aún antes de que se formase todo lo que hoy existe, hermanos, ya Dios tenía en claro qué es lo que iba a pasar. De hecho, hermanos, Dios conoce todo el porvenir. Para nosotros el porvenir puede ser incierto, pero para Dios ya lo tiene claro todo.
Hay un maligno, hay un maligno que es el enemigo, que muchas veces va a buscar la forma para hacernos apartar de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Hermano, es preciso reconocer que en esta oración, el Padre Nuestro, tenemos a Dios como nuestra torre fuerte, tenemos a Dios como nuestro amparo, nuestra fortaleza. En medio de la tribulación está Dios allí para nosotros. Miren, pensar de que Dios a nosotros nos puede inducir al mal, ¿de qué clase de Dios estaríamos hablando? De un Dios que pone cascarita a los creyentes para que estos caigan. De un Dios que no se podría reconocer como un Dios bueno, porque a través de engaños nos va a buscar hacer caer. Eso serían unas herejías completas, hermano. Dios no es así. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Miren, en la antigüedad, en la generación de Noé, dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero eso lo leemos en la versión Reina Valera de 1960. Pero textos más adelante nos enseñan que Dios no puede arrepentirse. Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Hermanos, al igual que este texto bíblico que acabamos de leer, que claramente nos dice que Dios nos puede meter en tentación. Dios no es un hombre como para arrepentirse. Tengamos presente eso, hermano. Las traducciones son hechas por hombres de carne y hueso, como usted y como yo, susceptibles a errores. Por eso, hermanos, es preciso que nosotros podamos contar con varias versiones de Biblia. Miren, yo esos libros que tengo atrás no los tengo de adorno. Yo constantemente consulto con ellos para poderme formar mejores ideas de lo que está escrito. Hermanos, haga uso de varias versiones de Biblia y comience a comparar. Es importante que usted coteje versiones de Biblia para que de esa forma usted pueda extraer la riqueza del texto bíblico. Al igual que en el pasaje de Génesis 6 que dice que Dios se arrepintió y en este pasaje que dice que no nos metas en tentación, son dos errores de traducción. Y eso lo pueden explicar de mejor manera, personas que se dedican a este tema de las traducciones de Biblia, personas que se han dedicado a estudiar hasta formarse como biblistas, ¿no? Hay muchas personas muy bien preparadas en este asunto. Yo les podría recomendar al, al doctor Yatensi Bonilla, que es un experto en este tema de las traducciones. Y aún hay más, hermanos. Hay muchas personas que no necesariamente son cristianas, pero se han dedicado al estudio de las traducciones, del origen del texto bíblico. Entonces, hermanos, veamos en este modelo de oración, una oración que va dirigida al Padre, que reconoce el nombre de Dios, que reconoce la voluntad de Dios, que reconoce a un Dios dador de todo, que reconoce en Dios a un Dios que perdona pecados, que reconoce en Dios a un Dios perdonador. Hermanos, esta preciosa oración, la oración del Padre Nuestro, de principio a fin, reconoce a Dios. Hermanos, tomemos este ejemplo. Como veíamos en el pasaje de Mateo capítulo 6, no hagamos de la oración vanas repeticiones. Palabrerías el Señor no quiere. El Señor quiere oraciones sinceras.
Antes de que usted abra su boca, ya Dios ya conoció lo que usted le va a expresar. Aún lo que nosotros guardamos en nuestro corazón, en la intimidad de nuestro corazón, Dios lo conoce. Entonces, hermanos, sigamos desarrollando este tema, la oración, un tema bastante importante. La oración siempre será un tema bastante interesante. Hasta aquí me voy a quedar con la enseñanza bíblica. Que el Señor, mi Dios, te bendiga grandemente.